Bueno, muchas gracias, mis hermanos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está la renovación de Florencia y de todos sus alrededores? ¿Sí estamos bendecidos de verdad? ¿Sí o no? Muy bien. ¿Estamos vivos o no estamos vivos? Bueno, vamos entonces a entrar en un tiempo de formación. Y quiero explicarles un poquito el proceso de lo que cuando estaba orando y de acuerdo a la invitación y todo lo que me dijo el Padre y después Giovanni hablando un poco, entonces organicé esto de la siguiente manera. Vamos a partir de lo fundamental del grupo de oración, que es el servidor, que es la persona, que es aquel que está llamado por Dios. Pero lo voy a tomar. Y esa es la primera enseñanza: servidores, o más bien llamados por Dios para la misión. Ese es el tema de la primera enseñanza. ¿Cómo se llama? Llamados por Dios para la misión. Y en eso quiero tratar varios temas fundamentales para nosotros como renovación. Y lo voy a tomar desde la vida de ese gran carismático que no conoció a Jesús, pero que es el primer escritor del Nuevo Testamento, que se llama Pablo. Vamos a trabajar desde Pablo y cómo Pablo recibe ese proceso de conversión, ese nuevo alumbramiento, para entrar en un proceso de misión. Y qué bueno que nosotros hoy entendamos eso. Y luego vamos a hablar, en la segunda enseñanza vamos a hablar del proceso que Dios hace con nosotros. Y ese proceso que Dios hace con nosotros lo voy a tomar y lo voy a examinar desde la vida de José en el Antiguo Testamento. Porque Dios hace un proceso con nosotros. Yo no sé si usted tiene claro eso. Y vamos a verlo en la vida de José, que me parece que es una experiencia maravillosa. Y todo eso para que luego entendamos, hagamos un ejercicio de misión, que entremos en un proceso de lo que es el cuerpo de Cristo, y para que mañana trabajemos fuertemente lo que es el ejercicio del grupo de oración. Cómo es que se conforma un grupo de oración, cómo se está pensando la renovación hoy a nivel mundial. Pero sí te pido el favor de apagar el celular, por favor. Si quieren hablar, por favor, salen, porque es que eso no está bien. Y les pido por favor que apaguen sus celulares. Si lo tienen ahí prendido, póngalo en modo avión, apáguenlo. Pero le pido el favor que no conteste el celular acá. Seamos respetuosos en eso, por favor. Porque estoy explicando algo y entonces me da a entender que esto no le importa. Entonces yo me caliento fácil. ¿Sí? Yo he venido acá y los que me conocen saben que yo, si tengo que decir algo, lo digo y no, así no me vuelvan a invitar como hace 20 años que no me volvían a invitar. No me importa, pero en esto del Señor yo soy absolutamente celoso por la palabra y por el respeto que se le tiene que dar. Amén. Amén. Bien, entonces estaba explicando la temática de hoy y de mañana, para que ustedes se ubiquen y tengan pues la claridad, ¿verdad? Vamos entonces a comenzar con la primera enseñanza del día de hoy. ¿Cómo se llama esa enseñanza? Llamados por Dios para la misión. Ok, entonces vamos a comenzar. Le pido por favor que abra su Biblia. ¿Trajo Biblia? Sí. Diga amén. Amén. Capítulo 9 del libro del Evangelio del Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles es el Evangelio del Espíritu Santo, correcto. Evangelio del Espíritu Santo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, verso 1 y siguientes. Cuando esté ahí, por favor, me dice amén. Amén. ¿Todos estamos ahí ya? Amén.
capítulo 9, verso 1 en adelante. ¿Listos? Hechos 9, 1 en adelante. ¿Todos ya estamos ahí? Amén. Amén. Bien. Dice la palabra de Dios entonces lo siguiente. Saulo, respirando amenazas contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo para llevar presos a Jerusalén a los seguidores del camino del Señor que encontrara, hombres y mujeres. Quiero detenerme en esos primeros dos versículos para contextualizar con ustedes este ejercicio. Primero, note usted que el texto no habla de Pablo, sino que habla de Saulo. Porque Saulo todavía no ha entrado en el Señor, no tiene un proceso de conversión. Note usted que en el Evangelio, los Evangelios, en el Nuevo Testamento, generalmente cuando la persona entra en conversión, inmediatamente Dios le cambia el nombre. Porque el nombre, en el pensamiento de Oriente, en el pensamiento antiguo, el nombre identifica la misión. Identifica la misión. Por eso es que ustedes ven que a los personajes bíblicos se les cambia el nombre. Ya no te llamarás Cefas, sino Pedro. ¿Sí? Que significa roca, piedra. Muy bien. Entonces estamos hablando de Saulo. ¿Y quién es Saulo hasta este momento? Saulo es primero que todo un judío que pertenece a un partido que es el partido de los fariseos. Había varios partidos en Jerusalén en esa época, pero Saulo, imagínense ustedes que Saulo pertenecía al partido más liberal, a la vertiente más liberal del judaísmo. ¿Cómo serían los conservadores? Saulo pertenece a la escuela Girén. Su maestro se llama Gamaliel. Y Gamaliel lo formó a él en la Torá. Y todo hombre judío a los 12 años ya conocía la Torá al derecho y al revés. A los 15 años todo niño judío recitaba la Torá de memoria. Por eso cuando Saulo se presenta, él va a decir siempre: yo era fariseo. Y entre los fariseos, el más celoso, porque no está tomando la palabra fariseo como la entendemos nosotros hoy día, ¿verdad? Nosotros hoy día entendemos, cuando le decimos a alguien que alguien es fariseo, es porque es una persona doble, falsa, que nos ha hecho daño, que nos ha traicionado, que ha hecho mal, que ha dicho una cosa pero que ha hecho otra. Eso es un fariseo, una persona doble. Nosotros lo entendemos en nuestro contexto latinoamericano así. Pero la palabra fariseo en el tiempo de Jesús, en el tiempo del Evangelio, era algo totalmente distinto. Era aquel que era absolutamente convencido y respetuoso de la ley. Era un conocedor de la ley, de la palabra, el que la estudiaba y ejercía cuidado por la ley. Y aquí quiero que me entienda eso. Por eso Saulo está persiguiendo a esos que son del camino, porque así se les llamaba en ese momento, a los cristianos, y los está persiguiendo. ¿Por qué? Porque estos están tergiversando la ley. ¿Y por qué la están tergiversando? Porque apareció por ahí un mechipeludo que dice que es Dios, que se llama un tal Jesús, y hay un grupo que lo están siguiendo, y con ese seguimiento que están haciendo de Jesús, están dañando todo el proceso de más de 2000 años de seguir la palabra, de seguir la ley. Entonces, imagínense lo que él está sintiendo y está pensando. O sea, él, después de toda una vida tener una convicción muy clara, viene un grupo de por ahí, de por aquí, los de mechudos, de subversivos, a decir que no, que todo lo que dice la Torá, sí, pero no, porque ni la legitimó, sino que la complementó supuestamente. Pero entiéndame, quiero que entienda el pensamiento fariseo para que entienda un poquito a Saulo en este momento.
Los fariseos, ellos tenían una cosmovisión que era de la siguiente manera, la cosmovisión, una manera de ver la creación y de ver el mundo. Ellos creían que habían 3 cielos. En el tercer cielo está Dios, en el segundo cielo está el demonio con todos sus ángeles, y en este primer cielo estamos nosotros, y ese primer cielo es lo que nosotros vemos. Segundo cielo y tercer cielo no lo alcanzamos a ver nosotros. Pero ellos creían que cuando Dios hizo todo, Él se quedó en el tercer cielo, porque es un ser supremamente ocupado, no tiene tiempo para las minucias de los hombres, no se mete, aunque cuando Él necesita algo, pues envía una teofanía. ¿Qué es una teofanía? Es una manifestación de Dios, es decir, un ángel. Entonces en el Antiguo Testamento son muy comunes las manifestaciones de Dios. Entonces el ángel del Señor se le apareció, por ejemplo, a Daniel, ¿cierto? Y entonces Daniel en el capítulo 10, donde aparece la oración de Daniel, que dice que él oró a Dios, entró en ayuno, de ahí sale el famoso ayuno de los 21 días de Daniel. Él entró en ayuno, le hizo una petición a Dios, y viene el ángel Gabriel con el mensaje, con la respuesta de Dios, y en la mitad del camino se le presenta el adversario, el que se opone a la bendición, que se llama el príncipe de Persia. Y en el libro de Daniel usted lo lee y dice, y llega Gabriel a los 21 días de estar orando Daniel, y le dice: Daniel, desde el primer día que tú le oraste a Dios, Dios te mandó la respuesta, desde el primer día. Pero cuando yo venía para acá, se me opuso el príncipe de Persia, y tuve que llamar a Miguel y a Rafael para que me ayudaran para poderlo vencer. Con esto quiero decirle que usted tiene que entender, y va a ser muy común en mi relato y en mi discurso, una palabra: proceso. Proceso. Yo soy formador, y como formador yo he entendido esta experiencia de Dios en un proceso de crecimiento constante. Y ahí le doy un ejemplo para que usted entienda ese ejercicio. Daniel está hablando de un proceso de ¿qué? De oración, de batallas. Cuando usted ora y le pide a Dios, Dios responde, pero es que usted tiene que entender que también hay un enemigo que se opone a que usted reciba bendición. Y si usted no ora, si usted no conquista, ñato, nada. ¿Me va a entender? Entonces ahí estamos hablando del valor de la oración. Bien, volvamos a nuestro relato. ¿En qué íbamos? Estábamos diciendo entonces que Saulo tiene esa convicción y esa forma de ver hasta ese momento. Entonces Saulo tiene ese pensamiento, y entonces él, con toda la razón, desde el punto de vista judío, está obrando bien, porque ¿cómo es que estos van a dañar toda una historia de más de 2000 años? Eso es una cosa que no se puede permitir, y por eso entonces el Sanedrín y todos comienzan a perseguirlo. Por eso cuando está Jesús delante de ellos y le preguntan que si Él es Dios, y dice: yo soy, dice: no, a este hay que acabarlo, a este hay que matarlo. ¿Por qué? Porque entre todo lo que ellos creían, ellos nunca entendieron y nunca entenderán, porque todavía están esperando el Mesías, que Dios se pueda manifestar en figura de hombre, porque Dios no tiene figura de hombre, no tiene cara humana. Y entonces eso mató a todos los fariseos de ese momento, y dijeron: no, pero este sí ya usó, hay que matarlo. Y por eso hicieron todo lo que hicieron para acá. ¿Me está entendiendo el concepto? ¿Queda claro ahora sí cuál es el pensamiento del fariseo? Muy bien. Entonces, con ese pensamiento, Saulo busca permiso en el Sanedrín para ir a buscar a Damasco, a los del camino, a los cristianos de Damasco. Para que usted me tenga claridad, entre Jerusalén y Damasco hay 250 kilómetros que se hacían en esa época en aproximadamente entre 12 y 15 días, a caballo o a pie un poquito más temprano. Entonces usted imagínese cómo sería el celo, tal sería el celo, que este hombre no le importaba el tiempo, ni el camino, ni nada, sino que él tenía una convicción, y estaba luchando por su convicción, porque él está defendiendo a Dios, o por lo menos la idea de Dios que tiene.
¿Cuántos de nosotros estamos también en ese camino? Defendiendo una idea de Dios que tenemos, pero tal vez no hemos conocido al Dios verdadero. Amén. Amén. Con ese contexto quiero que sigamos, me acompañe el verso 3. Dice, iba de camino, ya cerca de Damasco, cuando de repente lo deslumbró una luz que venía del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Contestó, ¿quién eres, Señor? Le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate, entra en la ciudad y allí te dirán lo que debes hacer. Los acompañantes se detuvieron mudos porque oían la voz pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y al abrir los ojos no veía. Lo tomaron de la mano, lo hicieron entrar en Damasco, donde estuvo 3 días ciego sin comer ni beber. Vamos a parar ahí y voy a explicar esta parte. Entonces, quiero tomar 10 elementos, 10, 11, tal vez 12 elementos para trabajar esta enseñanza. El primer elemento que quiero resaltar es muy propio del Evangelio de Lucas. Y es muy hermoso porque Lucas entiende una experiencia de Dios y la condensa en una palabrita que a veces pasa desapercibida para nosotros. Y es esa palabra que dice ahí, dice, iba de camino ya cerca de Damasco, cuando de repente, y solamente, insisto, ese de repente aparece en el Evangelio de Lucas. Pero me llama mucho la atención y ese es el primer elemento que quiero que trabajemos. Primer elemento, de repente. Porque todos nosotros, mis hermanos, hemos tenido un de repente con Dios en nuestra vida. En algún de repente Dios irrumpió en tu vida y te llamó y empezó a hacer un trabajo profundo en tu vida. Empezó ahí un proceso en ese de repente de Dios. Y yo quisiera hoy invitarte para que tú recuerdes ese primer momento, ese primer de repente de Dios contigo. ¿En qué momento fue? ¿Cuántos años tenías? Tal vez fue la primera comunión, o tal vez fue antes, o tal vez fue después, o tal vez fue hace poco. ¿Cómo ha sido ese de repente contigo? Porque vamos a ver que Saulo lo va a recordar, y lo va a recordar muchas veces, y tal vez Saulo lo que se va a encargar, y por eso vamos a mantener viva su experiencia de Dios, es de jamás olvidar ese de repente de Dios. Quiero contarle que en el libro de los Hechos de los Apóstoles aparece este relato 3 veces. Aparece en el capítulo 9, aparece en el capítulo 22 Saulo contándolo, y aparece en el capítulo 26 otra vez Saulo contándolo. Y cuando en la Biblia, en un solo libro, aparece un tema tan recurrentemente, quiere decir el autor del libro que ese tema es muy importante y que es obligación nuestra revisarlo y mirarlo. Por eso hoy el primer momento en el que yo quiero que usted reflexione es en su de repente con Dios. En ese momento en el que usted se encuentra con Dios y tal vez usted va enceguecido por un camino, pero Dios se aparece en ese de repente. Y fíjese que no estamos hablando de que Dios le dijo, que Dios le hizo, sino simplemente en el de repente de Dios. ¿Y saben por qué es importante ese de repente? Porque aquí, Hechos de los Apóstoles, el evangelista Lucas nos relata la conquista de Dios de esa alma. En el de repente de Dios no sucede otra cosa más que entender que Dios ha conquistado un alma para su reino, un corazón para su reino. ¿O no fue así con usted? ¿O no ha sido así con usted y conmigo, mi hermano? Así es. Que en ese de repente que Dios se te apareció, Dios te bajó, Dios te conquistó, y es Él, porque es su voluntad. No es que nosotros estamos aquí porque nosotros quisimos en algún momento, ¿sí o no? Al contrario, creo que yo les alcancé a contar la vez pasada un poquito de mi testimonio, y yo les puedo decir que yo era borrachín, malo con ganas. Tenía unos amigos que eran malísimos,
y todo el tiempo estábamos maquinando el mal. Y yo pasaba por esos grupos donde la gente levantaba las manos y yo me burlaba. Ya está partida de locos. Y nosotros pasábamos con los amigos y les prendíamos, les colocábamos, les prendíamos los timbres, se los dejábamos pegados en las puertas con cinta o con chicle y salíamos corriendo y les hacíamos picardías y nos burlábamos. ¿Y qué tal ahora? El de repente de Dios. Pablo tenía 25 años en ese de repente de Dios. El de repente de Dios conmigo yo tenía 26 años. Sigamos. Primer elemento. Dios irrumpe en tu vida. Dios conquista tu alma, tu mente, tu corazón. Segundo elemento está en ese mismo versículo. Dice, lo deslumbró una luz que venía del cielo. Y es muy interesante porque ese resplandor en la Biblia, cuando Dios envuelve a alguien, generalmente en esa luz tan maravillosa, generalmente hay un nuevo nacimiento. Generalmente hay una revelación tan profunda que cambia la vida. Y eso es lo que está sucediendo con Pablo. Dios irrumpe en su vida y lo envuelve en una luz, no en cualquier luz, en la luz de Dios. Y es como si Dios lo metiera nuevamente en ese vientre paterno y lo va a comenzar a hacer nacer de nuevo. Y usted se va a dar cuenta del proceso de Dios. El segundo elemento, el resplandor, que significa un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento en ese año que transcurría, era el año 36 de nuestra era. A sus 25 años Dios lo toma y lo va a hacer nacer de nuevo. Tercer elemento, está ahí mismo, dice, comienzo del verso 4, dice, cayó por tierra. Cayó por tierra. ¿Y por qué me parece tan importante y tan interesante este elemento? Porque, mi hermano, nadie delante de la presencia de Dios permanece de pie. Primer elemento, nadie permanece de pie delante de la presencia real de Dios. Todo el mundo de rodillas, porque eso dice la palabra. Pero también es otro elemento importante, porque estamos hablando de un judío que conocía la ley, que entendía las manifestaciones de Dios, y él se entiende y se comprende en un momentico. Y eso es muy propio de la cultura semita. Ellos, es un gesto muy semita, es siempre delante de la presencia de Dios caer de bruces, dicen muchos textos, caer de rodillas, pero no solamente caer de rodillas, sino que la frente debe tocar el piso, así, porque eso quiere decir que reconoce que Dios es el que se manifiesta, que Dios lo es todo y que yo soy polvo, que yo soy tierra. Por eso me pego a la tierra, porque yo soy tierra y reconozco que no soy nada y que lo que está pasando es de Dios. Eso es lo que está diciendo ese gesto semita ahí en ese momento. Es algo maravilloso, porque no podemos dejar de lado que con quien Dios está obrando es con un hombre que conoce la palabra. No estamos hablando de alguien que era como yo, que era malo antes y que entonces Dios entró y se convirtió en algo bueno, o por lo menos trata. No estamos hablando de nosotros. Es que si usted lo ve, realmente Pablo no es que fuera un hombre malo. Estaba obrando mal porque en su convicción él creía que estaba obrando bien. ¿Me hago entender hasta ahí? Entonces, tercer elemento, cayó por tierra y ante la presencia del resucitado nadie puede estar de pie. Siguiente elemento, está ahí mismo, el cuarto. Oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y mire, note usted una cosa, que aquí hay una pregunta absolutamente desafiante de Jesús.
Jesús desafía a Saulo con esta pregunta: ¿por qué me persigues? ¿Cuántas veces usted ha perseguido a Dios? Cuando ha criticado a los hermanos que van a orar, cuando ha criticado a su mamá o a su papá por ir a la Eucaristía, por ir a la misa, tal vez escuche usted la voz de Dios diciéndole: ¿por qué me persigues? ¿Y sabe por qué le digo eso? Porque si usted se da cuenta, en el capítulo anterior, capítulo 8, y en el capítulo 7 del libro de los Hechos de los Apóstoles, el que tramó toda la muerte de Esteban se llama Saulo. Fue el que generó todo el ambiente y fue el que le dijo a la gente: ahora cojan la piedra. Y mataron al primer mártir de la iglesia, que se llama Esteban. Ese es el que lo ha matado. Por eso Jesús le dice a Saulo en este momento: ¿por qué me persigues? Pero quiero que entienda usted una cosa muy importante. En esta dinámica, Saulo entiende una cosa, porque Saulo no estaba persiguiendo a Jesús. Jesús ya había muerto, él ni siquiera conoció a Jesús. Él estaba en otro cuento cuando Jesús está en la cruz y muere. A él no lo conoció directamente. Pero Saulo lo que entiende aquí es que él, al perseguir a la comunidad cristiana, está persiguiendo a Jesús, porque él entiende ahí algo que después va a relatar en sus cartas, teológicamente lo va a explicar. Jesús es la cabeza y la comunidad es el cuerpo místico de Jesús. Luego, cuando se persigue a la comunidad, se persigue a Jesús. Y eso es algo muy profundo, porque entonces él entiende a la comunidad, a la iglesia, como el cuerpo místico de Cristo. Y eso lo va a relatar luego en su teología. Y es muy bonito, porque es que aquí están sucediendo unas cosas muy profundas en la mentalidad de Saulo. Y eso va a transformar la teología, toda la teología del Nuevo Testamento. Es una experiencia. ¿Cuánto duró esa experiencia? Yo no sé si habrá durado 5 minutos, si habrá durado 10 minutos. Pero yo no sé si usted ha tenido alguna vez una experiencia de Dios, un momento de encuentro con Dios. Pero en esos momentos que a veces duran 2, 3, 4 segundos, 10 segundos, 30 segundos, pero a veces en esos momentos usted logra captar y entender lo que años antes no había entendido. No sé si le ha pasado eso. No sé si ha podido entender, si ha podido estar en un proceso como ese. Amén. Amén. Entonces vamos en el cuarto: ¿por qué me persigues? Quinto, la respuesta de Saulo, que responde: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Saulo entiende que lo que le está sucediendo es una manifestación de Dios, pero no entiende quién le está hablando. Por eso Saulo como que se doblega, rostro en tierra, y trata de percibir, como en medio de todo su conocimiento, descubre que no conoce a Dios. Y por eso su pregunta es: ¿quién eres? Revélame quién eres tú. Yo no sé si usted ha tenido o tiene ya un conocimiento en esa intimidad de oración, de vida de oración. Usted tiene ya una relación profunda con Dios. O si está de pronto como Saulo en este momento, que creía estar haciendo cosas para Dios, que creía estar haciendo un camino bien, pero que en este momento se da cuenta que no conoce a Dios. Y que entonces lanza esa pregunta muy honesta y muy sincera del fondo de su corazón: ¿quién eres tú, Señor? Tú hoy estás como Saulo. ¿Puedes tú decirme hoy que conoces al Señor? ¿O estás como Saulo diciendo: después de 20 años tengo que preguntarme quién eres tú, Señor? Llevo sirviendo al Señor
mucho tiempo haciendo cosas para Jesús, pero ¿quién eres tú, oh Jesús, para mí? Siguiente elemento. La respuesta de Jesús. Mire lo que le responde Jesús: yo soy Jesús a quien tú persigues. Para un judío supremamente estudioso como Saulo, pues esta respuesta sí que lo mata. ¿Por qué? Porque note usted que la respuesta no es soy Jesús, ni yo soy, ni soy Jesús, sino es yo soy. Y para cualquiera que haya estudiado la Torá con juicio, sabe con absoluta certeza que ese yo soy es el Dios que se revelaba en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, Él está delante de la presencia del Dios verdadero, del Dios absoluto, del Creador de todo. Y eso transforma su experiencia. Yo soy, pero ese yo soy ahora transforma la concepción farisea de que Dios no tiene forma humana. Ahora se presenta con forma humana y le dice: yo soy Jesús. Es decir, aquí estoy, soy Dios, soy hombre. Esa concepción tan profunda, Pablo lo va a empezar a entender y la va a empezar a trabajar en su teología, en las cartas. Más adelante se empieza a ver. Por eso es tan importante entender este momento de conversión, porque es que están sucediendo muchas cosas en la intimidad de Saulo demasiado profundas. No sé si me estoy haciendo entender hasta acá. ¿Me están entendiendo? Bien. Siguiente elemento, el número 7. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Verso 6. Ahora dice: ahora levántate. Ese es el siguiente elemento, el número 7. Levántate. Entra en la ciudad, allí te dirán lo que debes hacer. Recuerdan que Saulo estaba arrodillado, que su experiencia fue caer de rodillas. ¿Lo recuerdan? En ese momento es ahí de rodillas donde él está viviendo esa experiencia. Está caído. Y quiero que usted entienda una cosa: solo la autoridad de Jesús hará que tu vida se levante. Solo la orden de Jesús hará que tu ministerio se levante. Solo la orden de Jesús hará que la renovación católica carismática de Florencia se levante. Solo si elijo libertades seréis verdaderamente libres. Solo si Jesús da la orden, mi hermano, nosotros seremos levantados. Por eso es importante encontrarnos con Jesús. Por eso es importante tener un encuentro real, verdadero, con Jesucristo. Pero con el Cristo real. Porque hay por ahí muchas personas vendiendo unos Cristos que no se parecen nada al Cristo bíblico. Hoy nos están vendiendo, allá afuera hay un mercado de un Jesús que no tiene nada que ver con el Jesús bíblico. Yo diría que es un Jesús amoral. Es un Jesús el cual te pone a ti como máxima autoridad. Tú te conviertes en el gran San Yo. Y ese San Yo entonces determina qué está bien y qué está mal. Entonces ya caímos en el cuento de decir a la gente: no, pues es que tú miras, si tú te sientes bien, si tú te sientes mal, tú determinas si está bien o está mal. Y eso lo están haciendo, para desgracia nuestra como iglesia, muchos sacerdotes que han caído en unas desviaciones tremendas. Porque también nos están vendiendo un Cristo que ahora se volvió panteísta, es decir, la naturaleza y todos somos uno. Dios y nosotros y todos somos uno con la naturaleza
y los arbolitos y todos sienten, y entonces estamos tergiversando al Dios que se ha encarnado, al Verbo encarnado lo estamos tergiversando. Ojo con eso, mis hermanos, porque ese no es el verdadero Jesús, no es el verdadero Dios. Amén. Amén. Necesitas tener un encuentro real y personal con el Jesús, con el Cristo vivo, y que Él sea el que dé la orden de que tú te levantes donde has estado postrado. Amén. Porque insisto, solo si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Me está haciendo entender? ¿En qué número, en qué punto vamos? ¿Número? 7. ¿Qué está descubriendo? En el levántate, ¿verdad? No, 7. A ver, de repente 1, resplandor 2, 3, cayó por tierra, 4, ¿por qué me persigues? 5, ¿quién eres Señor? 6, yo soy Jesús. 7, levántate. ¿Listo? Aquí Saulo tiene una comprensión muy fuerte, muy grande, muy hermosa. ¿Qué dice Saulo? Lo va a encontrar usted en Filipenses 3, del 6 al 9. Busque por favor Filipenses capítulo 3, del 6 al 9. Filipenses. Está en el Nuevo Testamento, ¿no? Filipenses 3. Capítulo 3, versos 6 al 9. Capítulo 3, versos 6 al 9. Aquí está él contando su testimonio. Si quiere, tómelo del verso 5, dice así: circuncidado el 8º día, israelita de raza de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreos, respecto a la ley, fariseo, celoso, perseguidor de la iglesia, en cuanto al cumplimiento de la ley, irreprochable, pero lo que para mí era ganancia lo consideré por Cristo pérdida, más aún, todo lo considero perdido, comparado con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él doy todo por perdido, lo considero basura, con tal de ganarme a Cristo y estar unido a Él, no con mi propia justicia basada en la ley, sino en aquella que nace de la fe en Cristo, la justicia que Dios concede al que cree. Lo que quiero es conocer a Cristo y sentir en mí el poder de la resurrección, tomar parte de sus sufrimientos, configurarme con su muerte, mejor dicho. ¿Por qué le hago énfasis en eso? Porque es lo que Saulo está entendiendo en este momento. Y es lo que Saulo está descubriendo en ese momento, que Jesús le dice: ahora levántate, ahora levántate. ¿Y qué le dice Jesús? Mire usted el texto, verso 6: ahora levántate, entra en la ciudad y allí te dirán lo que debes hacer. Verso 7: los acompañantes se detuvieron mudos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Ahora quiero el número 8. El número 8 es: no veían a nadie, no veían nada. Se lo voy a decir por una cosa sencilla. Usted tiene que entender una cosa: el llamado que Dios le está haciendo a usted es un llamado personal. ¿Sabe por qué ellos no veían nada? Porque aunque escucharon la voz, no entendían, porque esa manifestación de Dios era solamente para Saulo. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted está en medio de mucha gente en una oración, en un congreso, y mucha gente puede estar en un ambiente, pero usted, cuando llega el Espíritu sobre usted, cuando viene la presencia de Dios, usted empieza a vivir algo que solamente usted vive, y que la gente dice: pero ¿qué le pasa? ¿Pero por qué llora? ¿Pero qué es lo que tiene? Es que
es que es el Señor, es que me pasa algo, pero es que no sé qué es. Es porque el llamado de Dios es personal, es solo para usted. Aunque Dios a todos nos llama, Dios no nos ama a todos de manera igual. Dios nos ama de manera particular. Aunque todos somos sus hijos, cada uno de nosotros tiene un trato, tiene un proceso con Dios totalmente distinto al otro. Y es importante que usted entienda eso. Es importante que usted entienda que Dios le ama profundamente. Que Dios le ama. Y se lo dice todo el tiempo, no lo dice todo el tiempo, pero es de manera personal. Usted recuerda, no sé si recuerda a Josué. ¿Ha leído alguno el libro de Josué? El capítulo 1 del libro de Josué. ¿Lo han leído? Dios le dice a Josué, capítulo 1, verso 2. Josué está sentado y Dios le dice: arriba pues, Josué, levántate, porque mi siervo Moisés ha muerto. Ahora tú le vas a dar la tierra que yo le prometí a ese pueblo. Así que levántate, cruza el Jordán con ese pueblo y conquista. Y le dice: yo te doy la tierra que va de aquí a acá, de aquí a aquí, de aquí a acá. Y nadie podrá resistirte. Durante todos los días de tu vida nadie podrá resistirte. Pueden ir a leer si quieren ahí en el capítulo 1 de Josué, verso 2 en adelante. Y el verso 6 en adelante le dice: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Que mi palabra, la palabra que te enseñó mi siervo Moisés, no se aparte ni a izquierda ni a derecha de tus labios. Reflexiona día y noche. No tengas miedo. Y sigue el texto diciendo hasta el verso 9. Y vuelve y le dice en el verso 9: ¿no te he dicho acaso que no tengas miedo? ¿Qué es lo que no hay que tener? Miedo. ¿Qué es lo que no hay que tener? Miedo. Por favor, dígale al que tiene al lado, sacúdalo así, dígale: no tengas miedo. Dígale: no tengas miedo de decirle sí a Jesús. Pero sacúdalo que tenga ella en los oídos. Ahora, quiero que entiendan una cosa, escúchenme. Y aquí quiero relacionarle una palabra que Dios le dio a Patti Gallagher en la renovación, en la reunión con el Papa, en la reunión del año pasado con el Papa en Roma. Ella cuenta de manera muy chistosa que estaba reunida con el Papa y estaban orando ahí, una oración pues como se hace con el alto clero, una oración muy sencillita, pero que en esa oración sencillita el Señor le dio una palabra. Y ella comenzó a decir: bueno, ¿yo qué hago acá? O sea, ¿qué le digo al Papa? Su santidad, es que el Señor me dio una palabra. ¿Será que la digo o no la digo? Y ella como que estaba en ese momento, hasta que le pasaron el micrófono y dijo: pues yo me lancé. Y ella dice lo siguiente: a la renovación del mundo, y se los transmito a ustedes, renovación de Florencia. El Señor dice para la renovación del mundo entero: la cosecha está lista. Levanten la mirada y salgan a recogerla, porque yo, el Señor, se las doy. Ahí tenían todos que haber dicho amén. Pero la respuesta es: ¿será que me la puedes repetir? ¿Qué es eso, por Dios? ¿En qué estábamos? Yo voy a transmitir a ustedes, chivo. Hay que estar ahí en la jugada. El Señor dice: levante la cabeza. Levante la cabeza. Mire, la cosecha está lista. Salgan en mi nombre. Recojan. ¿Por qué le digo esto y se lo relaciono con Josué para que usted lo entienda? Levanten la mano los que tienen grupos de oración, por favor.
Levanten la mano los que se van a comprometer a formar un grupo de oración. Los que no tienen, pero lo van a hacer. 3 nomás. Levanten la mano los valientes de Dios. Amén. Quiero decirles una cosa. Escúcheme por favor usted, mi hermano. Escúcheme con atención. Josué, en el Antiguo Testamento, y nos pasa a nosotros, a veces no entendemos. La gente pide la bendición: Señor, bendíceme. Y le repito lo que Dios le dijo a este hombre, al profeta Daniel. Desde el primer momento que tú pediste la bendición, Dios la despachó. Dios me envió. Cuando Josué, Dios le dice: Josué, cruza el Jordán. Y el Jordán son los obstáculos, son los problemas, son las dificultades que se presentan inicialmente. Pero cuando cruza el Jordán, Dios le dice: conquista esta tierra porque yo ya te la di, es tuya, pero tienes que conquistarla. Ahí estaba habitada, había gente ahí, y Dios te está diciendo hoy: esta tierra de Florencia es tuya, yo ya te la di, pero ¿qué tienes que hacer? Conquístala. Amén. Y ustedes tienen que darse cuenta que ustedes son conquistadores de Dios, son conquistadores del reino, pero no se pueden quedar ahí sentados, tienen que levantarse, salir y conquistar. Amén. Así que a levantarse, mi hermano, a salir y a conquistar lo que Dios ya te dio, porque eso es tuyo. Amén. Es tu bendición. Es tu bendición. Amén. Es tu bendición. Amén. Tienes que entender hoy que eres un conquistador de Dios, que has sido llamado para convertirte en un conquistador de naciones. Ahí todos tienen que haber dicho amén. Amén. Entendemos la revelación del Señor. Caminamos en tiempos distintos. Usted tiene que entender que Dios le ama y que Dios le ha llamado para cosas grandes. Amén. No, así no me puede. Yo hago el esfuerzo, pero pues sí, yo hago el esfuerzo. ¿Me está entendiendo el mensaje, mi hermano? Amén. Usted fue llamado para que usted se convierta, se transforme en un conquistador. Amén. Y Dios le va a bendecir. Mire, Josué no entendía. Josué estaba chantado, claro. Es que imagínese usted a Josué reemplazar a Moisés, casi que nadita, que Moisés era casi un semidios. Dios le dio unos dones y unas gracias tan tenaces. Josué cogía una vara, y esa vara cuando la tiraba al suelo se convertía en serpiente y acababa con lo que había por ahí. Cogía la vara, tocaba el agua, se convertía en sangre. Tocaba las peñas y salía agua. El hombre, cuando levantaba las manos y estaban en pelea, cuando las manos eran levantadas de Moisés, el pueblo ganaba. Cuando las bajaba, perdía. Entonces, imagínense cuando Dios le dice a Josué: bueno, entonces ahora tienes que reemplazar a mi siervo Moisés. Pues Josué, que dijo: no, pues yo soy el hijo de un hombre sencillo, humilde, el más pobre de mi tribu, pues me siento, porque yo qué voy a hacer ahora. Usted puede estar pensando lo mismo: y yo qué voy a hacer ahora, y qué estoy haciendo con mi grupo de oración. Pero lo que usted no ha entendido fue lo que no había entendido Moisés: es que usted no lo hace por usted, que no lo hace en sus fuerzas, que la obra se hace en el poder y en la fuerza del Espíritu Santo, que es Jesús el que lleva a bien la obra, que no es usted, que es Dios. Cuando Josué entendió eso, entró y empezó a conquistar y logró conquistar ese terreno, y ahí se estableció el pueblo de Dios recibiendo la bendición de la tierra. Y ese pueblo recogió una tierra, unas cosechas que ellos no habían sembrado. Y escúcheme esta palabra porque es para usted. Usted va a recoger cosechas de lo que usted nunca sembró. Amén. Usted va a recibir la bendición de casas que usted nunca construyó, pero usted la va a recibir porque es el querer de Dios. Amén. Usted va a recibir la bendición del Señor porque para eso usted está llamado.
Amén. ¿Estamos entendiendo? Pablo está entendiendo, es ese momento de revelación, es ese de repente. Por eso yo le quiero hacer énfasis en ese de repente de Saulo, porque en ese de repente, en esa conquista de Dios con él, Dios le abre el entendimiento y se lo abre de tal manera que transforma su mente. Y él lo va a decir en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, en el verso 1 y 2. Si tú quieres verdaderamente entrar en el camino del Señor, tienes que transformar tu mente. Renueva tu mente, renueva tu manera de pensar, renueva tu manera de creer. Porque tal vez, mi hermano, nosotros como católicos tenemos una manera muy paupérrima de creer, de caminar en la fe. Nosotros tenemos esos dichos de, bueno, pues ahí voy. ¿Y cómo estás? Pues ahí voy. Después del encuentro, de esa renovación en el día, llega a la casa y ¿cómo te fue? Bien, ahí voy. Quiero chupar mocos, nadie me quiere, pero ahí voy. Pero ¿y entonces qué estás haciendo con tu llamado? ¿No ves que mientras tú estás mirando a la tierra, muchos de esos que Dios te llamó a que tú fueras el signo para ellos, el instrumento de conversión, se están perdiendo? Mientras tú estás peleando con el hermano, con la hermana, porque no me llamó, porque es que usted cogió, porque es que usted no fue, porque mientras tú estás en esas niñerías, hay gente afuera que se está perdiendo, hay jóvenes que se están suicidando, hay personas que están muriendo esperando que tú levantes la mirada, entiendas que la cosecha está lista y que tienes que salir a conquistar y que tienes que madurar y que tienes que dejar de quejarte y que tienes que crecer y que tienes que dar el paso de fe necesario para que la iglesia de Dios se levante. Amén. ¿Entiende eso? Nos quedamos en niñerías, mis hermanos. Nos quedamos en las bobadas de la inmadurez. Nos perdemos en las bobadas y perdemos de vista lo fundamental. Y lo fundamental es que Dios nos está llamando y nos lo está dando todo en bandeja, servido, listo, para que usted simplemente levante su mirada, entienda que allá estará. Pero es tan difícil, pues salga y conquiste. Porque no es en sus fuerzas, es en las fuerzas de Dios. Amén. Gracias, hermano. Por eso los que estaban alrededor de Saulo no veían nada, porque esa experiencia era para Saulo. Y yo no sé si de pronto aquí alguien le está resonando en los oídos, si alguien está teniendo una experiencia de revelación, si algo Dios le está hablando de manera particular a usted, si de pronto a usted se le está abriendo el entendimiento, si de pronto usted está sintiendo algo en su corazón, como los discípulos de Maús, cuando caminábamos con Él y Él nos hablaba la palabra, ¿no es cierto que nos ardía el corazón? Se dicen el uno al otro. No sé si a alguno de ustedes le está ardiendo el corazón. Yo siento gozo. Amén. Amén. Número 9. Elemento 9. Uy, yo no sé cómo voy de tiempo porque yo hablo harto. Yo me desmando, pero bueno. Verso número 9. Dice así. Saulo, verso 8, Saulo se levantó del suelo y al abrir los ojos no veía nada. Lo tomaron de la mano y lo hicieron entrar en Damasco, donde estuvo, escuche bien, 3 días ciego sin comer ni beber. Y ese es el 9º elemento. 3 días sin ver, sin comer, sin beber. 3 días sin ver, sin comer ni beber. Y es muy interesante porque clínicamente solamente
una persona puede hacer ese ejercicio de estar sin comer, sin beber y sin ver? ¿Quién? No. Ni siquiera es un muerto. Un muerto. ¿Quién puede estar sin ver, sin comer ni beber? Nosotros necesitamos agua por lo menos. Pero ¿quién puede resistir sin ver, sin comer ni beber? Un muerto. Y lo que le quiero hacer entender es que Jesús lleva a Saulo a un proceso. Fíjense que todo el tiempo Dios ha hecho un proceso con Saulo. Primero, ¿qué hizo? De repente se le apareció y al suelo, hijo. Y ahí lo envuelve en la luz. Y en esa luz comienza una conversación íntima. Y comienza a romperle sus pensamientos y sus esquemas. Y comienza entonces a hacerle entender que él va por un camino equivocado. Y empieza él a tener una revelación profética con Jesús. Y eso le va a cambiar su historia. Ahora lo lleva a un momento de muerte. ¿Y por qué, mi hermano? Porque tal vez nosotros necesitemos ser como Saulo, llevados a un momento de muerte, a la muerte del yo, a la muerte de mis creencias, a la muerte de mi autosuficiencia, de pensar que yo todo lo puedo. Porque uno de los pecados de los servidores de la renovación es que nos volvimos autosuficientes. A la renovación, nosotros los servidores le sacamos el Espíritu Santo a la renovación. Y hace mucho tiempo vivimos caminando en la carne, no en el Espíritu. Nosotros somos servidores pechuga, pura carne, nada de Espíritu. Y eso es terrible, mi hermano, porque lo que hemos hecho es hacer daño. Por eso no prospera nada de lo que hacemos. Por eso no damos fruto. Por eso dejamos de crecer hace más de 20 años. Porque hemos venido, mis hermanos, y perdónenme que yo se lo diga, porque yo conozco la renovación de Colombia, yo soy un absoluto celoso de esto. Porque hace mucho rato nosotros dejamos de orar. Y por eso hoy Dios nos quiere decir, yo los invito a que usted entre en un proceso de muerte, de un morir de su yo, de a que usted ya no se quiera mostrar, de que usted ahora quiera tener un tiempo de intimidad con Dios para que entienda que la obra es de Dios, no es suya. Amén. Es de Dios. Y eso es lo que Dios le está diciendo a Saulo. Saulo, tú no eres el que hace la obra la hago yo. Amén. La obra la hace el Espíritu. Amén. Amén. Por eso entonces, mi hermano, usted tiene que entender que si le tocó ahora, pues es ahora el tiempo en el que usted necesita dejarse guiar. Amén. El tiempo en el que usted necesita volver a aprender quién es Dios, quién es el Espíritu Santo y cómo actúa Él. Es el tiempo en el que usted necesita volver a entrar a decir, Señor, yo necesito que tú me vuelvas a enseñar, necesito reaprender esta experiencia, porque tal vez estoy haciendo lo que en su momento hizo Teresa de Jesús. Amén. ¿Alguna vez han leído la vida de Teresa de Jesús? Y ella cuenta que ella era una mujer orante y entonces tenía una visión. Mientras ella oraba, tomaba agua. Esa agua, el vaso siempre estaba lleno, le tomaba agua y le daba agua a todas sus hijas, todas las monjitas. Pero de un momento a otro esa agua se acabó y entonces comenzó a partir el vaso, a morder el vidrio y obviamente se cortó. Entonces todo esto era lleno de sangre. Y también le daba el vaso a las hermanas y cuando ella de un momento a otro vio, todas las hermanas estaban sangrando. ¿Será, mi hermano, que todos los hermanos que están en nuestro grupo de oración están sangrando? ¿O están llenos del Espíritu Santo? ¿Están avivados del Espíritu? ¿Saben que Jesús es el Señor de señores? ¿Entienden la intimidad del Espíritu? Porque tú eres como líder una persona orante, que te mantienes en el avivamiento, que te mantienes en esa vivencia profunda y los tienes llenos, colmados del Espíritu. Porque, mi hermano, dejemos de preguntar ¿y qué será lo que pasa?
Pregúntese usted, ¿qué me pasa a mí? ¿Por qué hace tanto no oro? ¿Por qué hace tanto dejé de tener intimidad con Dios? ¿Por qué no he querido morir a ese yo que el Espíritu me invita? Amén. Necesito morir. Usted y yo necesitamos morir. Amén. Y necesitamos ser honestos. Porque Saulo está aquí siendo honesto. Y por eso Dios lo lleva en ese proceso. Saulito, pues muy querido usted, yo le agradezco que usted ame esto, que usted ame la Torá, pero necesito que entres en un tiempo de humildad. Necesito que aprendas a ser humilde. Y tal vez el Señor te está diciendo a ti eso, mi hermano. Servidores de la renovación de Florencia, vivan la exigencia de Jesús. Jesús va a resucitar a Saulo, ya no como Saulo, ahora lo va a resucitar como Pablo. Servidores de la renovación, ustedes necesitan entender que llegó el tiempo en el que necesitamos reaprender esta experiencia. Amén. Morir y volver a resucitar. Porque Dios es un Dios de oportunidades. Fíjense, Dios no juzga. Nosotros tampoco tenemos que hacer eso con los hermanos, porque esa es otra cosa en la que caímos nosotros. Por eso muchos hermanos que estaban al principio ya no están, porque caímos en el error de comenzar a juzgarlos. Y yo imprudentemente juzgué a mi hermano. Piensa cuántos se fueron por tu culpa. ¿Cuántos hermanos se han ido por tu culpa? Por tu falta de prudencia. Porque un día sencillamente creíste que tenías la autoridad del Señor para juzgar y resulta que Dios es amor. Y nosotros no entendemos eso. Amén. Amén. 10. El más importante de todos. Bueno, perdón, 10 la oración. Antes de eso la oración. 10 la oración y el 11 la misión. Fíjense por favor, verso 10. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. En una visión le dijo al Señor, el Señor, Ananías. Respondió, aquí me tienes, Señor. El Señor le dijo, encamínate a la calle mayor y pregunta en la casa de Judas por un tal Saulo de Tarso. Lo encontrarás orando. En una visión Saulo contempla a un tal Ananías que entraba y le ponía las manos y en ese momento recobraba la vista. Quiero que entienda usted una cosa maravillosa. Mire lo que pasa cuando estamos en oración. Un servidor que ora, una comunidad que ora, trae bendición. Una comunidad que ora atrae los milagros de Dios. Una comunidad que ora levanta la fe. Que no hay nada más terrible que uno ver servidores sin fe. Servidores de grupos de oración sin fe. Eso es algo tremendo, mi hermano, porque es que usted tiene que tener en cuenta una cosa. Nuestra vida, los que estamos acá, yo no sé si usted viene por primera vez. Siempre pasa eso, que hay algún infiltrado. Siempre hay alguien que viene por primera vez. Pero yo lo quiero decir a todos ustedes, mis hermanos, lo que por algo estamos aquí es por fe. Porque creemos en Jesús. Porque creemos en el Espíritu. Porque creemos en sus dones, su talento. Pero curiosamente, yo no sé, esas curiosidades que uno encuentra por ahí, uno encuentra gente que no cree. ¿Y usted qué hace? No, yo soy servidor de la renovación. ¿Y qué? ¿Cuál es tu experiencia con el Señor? No, hermano, yo tengo una crisis yo hace mucho tiempo dejé de creer. Yo pienso para mí, ¿no? Cosas que se me ocurren a mí cuando yo escucho eso, digo, pero a ver, este es el servidor de la renovación. No, sí, yo llevo 25 años, las camisas más bonitas, el padre más querido, hemos tenido una celebración bonita, pero yo no creo. A mí me cuesta creer. ¿Usted está entendiendo eso? ¿Se está escuchando usted, mi hermano? Levante la mano los que tienen ese problema de fe, sino con honestidad, no es para juzgar. Sí, con honestidad, tranquilo. Gracias, hermano, por la honestidad. Yo creo que hay muchos, solo uno fue valiente. Creemos, pero tenemos que pedir aumentación.
Hermanos, necesitamos abrirnos a la fe. Porque si no, créame que lo que hacemos es daño. Porque nadie da de lo que no. Y usted, como servidor de una comunidad, de un grupo de oración, si usted es una persona que no tiene fe, imagínese usted que está dando. ¿Me hago entender? Entonces usted mira ese pasaje, usted se da cuenta, Ananías está en oración, Saulo está en oración, y en medio de esos dos, Dios se le revela tanto a Saulo, porque a Saulo le da una visión en la que él ve a un tal Ananías que viene, le pone las manos y enseguida puede ver. Y a Ananías no le da una visión, sino que le da habla. Y Dios le dice a Ananías: Ananías, encamínate a la calle mayor, allí entra a la casa de tal y pregunta por un tal Saulo y ponle las manos que va a ser sano. Hasta ahí todo bien, es el punto de la oración. Pero quiero hacer referencia a un punto importante. Por favor, verso 13. Ananías respondió: Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre y contar todo el daño que ha hecho a los consagrados de Jerusalén. Ahora está autorizado por los sumos sacerdotes para arrestar a los que invocan tu nombre. Entonces mire usted, Ananías tiene una intimidad con Dios, que Dios le habla, él escucha su voz. ¿Sí me está poniendo atención? Estamos hablando de un servidor que tiene intimidad con Dios, y en esa intimidad escucha la voz de Dios, pero que cuando Dios lo manda a la misión, le da como el doctor Zapatillo. Ahora imagínense si usted se encuentra a un Ananías que tiene intimidad con Dios, que escucha su voz y le da miedo. Ahora imagínense usted un servidor que no ora, que no tiene intimidad con Dios. Cuando Dios le pone el corazón ir a hacer una misión, imagínense que va a decir: ay, Señor, estoy cansado, es tarde. Mañana miramos a ver a quién le decimos. O tal vez está así, medio por ahí, el Señor medio trata de hablar, le dice: parezco pendejo, yo no como loco, pero digo, voy a hacer vainas. Qué artero. Y ya, cierra ahí. ¿Por qué? Porque no hay intimidad de oración. Si hay oración, si oramos y nos da susto, ¿cómo será si no oramos? ¿Me hago entender? Ahora, miren lo que dice, dice el texto, lo que le contesta el Señor. Verso 15. Ve que ese es mi instrumento elegido para difundir mi nombre entre paganos, reyes e israelitas. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre. 11. La misión. Hermano querido, quiero que me entienda usted una cosa. Levante la mano todos los que han sido llamados por Dios. Yo creo, esa es una reflexión honesta. Bajen la mano. Yo quiero hacer la distinción entre quien es llamado por Dios y quien se ha llamado solo. Quien se ha llamado solo escuchó por ahí, vio el anuncio, dijo: van a hacer una reunión en la renovación. ¿Qué será esa? Bueno, yo voy. Pero es que esto es para servidor. Pero si entonces le quieren cerrar las puertas y por eso es que esa iglesia está mal. Bueno, Señor, ¿quién está así? Levante la mano que llegó así. Está por ahí escondido, no me diga. Pero el que ha sido llamado por Dios realmente es el que ha tenido en su corazón, el que ha sentido esa carga, el que muchas veces ha dicho como que ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que sí? ¿Será? Y como que se da medio mete la manita y luego la saca. Porque cuando llega, empieza a sentir, a experimentar una cantidad de cosas tan impresionantes que como que dice: no, pero yo como que esto no, más bien como que esperemos un tiempito. Y esa persona que dice: quiero, hermano, se va a definir, y yo como que sí, Señor pide tanto, yo como que espera un momentico, ¿no? Como que es el que saca el cuerpo. El que se llama ese: a ver qué es lo que hay que hacer, qué es lo que dijeron, ahí cuántas hay que atender, ¿no? Pero no le importa el Señor. El que ha sentido el llamado es el que siente temor de Dios. Amén. Amén. Gracias.
usted una cosa, mi hermano. Usted ha sido llamado por Dios a una misión. Y esa misión para ustedes está aquí en esta tierra, está en este país donde Dios lo colocó, está en esta comunidad donde Dios lo sembró, está en esta corriente de gracia donde Dios lo puso, que se llama Renovación Católica Carismática. Aquí es donde usted debe sentarse y comprometerse a dar frutos y levantarse y decirle: bueno, Señor, como Josué, me levanto en tu nombre y en tu nombre voy a conquistar lo que tú dices que es mío. Amén. Y toma la decisión de creerlo. Amén. Toma la decisión de levantarse y de salir. Amén. Pablo recibe la misión de anunciar el nombre de Dios a los paganos, reyes, israelitas, y recibe una investidura, y esa investidura es una autoridad como apóstol, como profeta, como maestro, como evangelista. Porque yo sí quiero decir una cosa, mi hermano. Nosotros tenemos un llamado como laicos, y es importante. Yo lo digo porque esa fue mi tesis de la maestría: los ministerios y los laicos. Porque si usted mira en la iglesia, hay solo 3 ministerios, que es el lector de la palabra, visita a los enfermos, ¿y cuál es el otro? No, lectura de la palabra, ministro eucarístico y... no, pero hay otro, no recuerdo en este momento. Hay solamente 3. Cuando hablo de esos 3 ministerios, es decir, que la iglesia reconoce el papel del laico que hace una especial consagración y eso, pero eso no es así. Porque Jesús dice en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, en el verso 11 en adelante, dice que Él mismo, Jesús mismo, quiso que unos fueran apóstoles, otros maestros, otros profetas, otros evangelistas y otros pastores. Lo que pasa es que, mis hermanos, aquí hay que ser claro, al clero no le gusta eso, porque el clero se siente amenazado con esos ministerios seculares, y por eso de eso no se habla. Pero pues a mí el Señor me puso aquí para hablar la palabra claramente. Y yo sí le quiero decir a usted, usted necesita descubrir a cuál ministerio de esos 5 ha sido llamado. A ser pastor, profeta, evangelista. ¿A qué ha sido llamado? Ahora, no vamos a coger como los hermanos separados: hola pastor, hola profeta, hola apóstol. No vamos a colocar esas bobadas. Pero sí es su misión, es entender usted a qué ha sido llamado por Dios. Si usted le encanta la palabra, si usted encuentra que su deseo es el amor a la palabra, que usted está llamado a ser maestro, fórmese para eso. Porque es que también nosotros los laicos católicos, nosotros queremos surgir en todo como por generación espontánea, sin sacrificio, sin formación, y por eso hacemos unas burradas. ¿Sí? Usted dice: ay, yo quiero servir en tal cosa. Bueno, entonces usted allá, porque tampoco nos enseñan ni nos forman. Usted tiene que entrar en un proceso de esto, a formarse y arrancar de cero. Usted quiere formar un grupo de oración, yo le digo: bienvenido, fórmese para ser un líder, un gran líder de un grupo de oración. Porque a eso, por eso también nosotros al principio la relación se equivocó. Porque todo el mundo era a formar grupo de oración y se dieron unos desmanes. Era una locura, por eso los excluyeron por aquí. Pero pasamos al otro lado, entonces solo formación. Entonces ya dejamos de creer. Lo que antes creíamos, ahora ya no creemos porque solo nos formamos. Y yo siento que estamos pasando como de esa etapa y estamos volviendo como a centrarnos, ¿no? Entonces tenemos que creer en la acción del Espíritu Santo, pero tenemos que formarnos. Y entonces va a haber un equilibrio. Porque servidores sin formación, absoluta confusión. Y caldo de cultivo para irnos para cualquier otro lado. Amén. Amén. Hasta ahí ¿estamos claros? Entonces vimos elementos. De repente resplandor cayó por tierra. ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús. Levántate. No veía nada. 3 días sin ver, comer ni beber. La oración y la misión. Para terminar en una última cosa.
entender mi vocación y tener clara mi identidad. ¿Por qué es importante que usted tenga clara la identidad? Absoluta y fundamentalmente es importante su identidad. ¿Su identidad como qué? Como hijo de Dios. Primero usted tiene que verse como hijo de Dios. Dios me ha llamado. Segundo, Dios me ha puesto en la iglesia católica. Soy católico. Vivo los sacramentos. Tengo una identidad clara en eso. Y nada de lo que me digan ahora me va a hacer, como el mismo Pablo lo dice, algunos que corren con cualquier viento de doctrina. No, nosotros tenemos que tener una identidad clara. Y tercero, Dios, como católico, me hizo nacer en una corriente de gracia que se llama Renovación Católica Carismática. Y ahí Dios me da una misión, y ahí Dios me da unas gracias, y ahí Dios me da unos carismas que con la ayuda de la comunidad yo debo empezar a desarrollar para hacer una misión excelente, con frutos, con bendición, y así vamos a crecer, mis hermanos. Así es que vamos a crecer en el orden de Dios, en el orden de la iglesia y en el orden comunitario. Amén. ¿Amén? ¿Estamos claros hasta ahí? Amén. Dice por último: al instante que Ananías oró, se le cayeron de los ojos unas escamas. Recubrió la vista, se levantó, se bautizó, comió, recobró las fuerzas, se quedó unos días con los discípulos de Damasco y muy pronto se puso a proclamar la palabra del Señor. Amén. Usted necesita levantarse y que hoy se le caigan las escamas de los ojos. Amén. ¿Qué significan esas escamas de los ojos? Muchas cosas. Significan orgullo, prepotencia, vanidad, significan falsedades que nos hemos creado, significan todo lo que usted quiera que signifique, que lo aleja de Dios, que no lo deja ver al verdadero Dios. Con eso termino, mis hermanos. Ojalá que Dios le esté hablando y que este seminario le ayude a usted a entrar en la dinámica de un proceso de madurez. Yo sobre todo, les voy a insistir mucho, desde mi experiencia como formador, necesitamos personas maduras. Y las que ya están maduras, necesitamos que flexibilicen su mente. Necesitamos que entiendan que hay que ser creativo, que el espíritu es flexible y que el espíritu es creativo. Porque cometamos ese error. A veces somos demasiado inmaduros y a veces somos demasiado rígidos. Y el espíritu no, hay que flexibilizarnos. Amén.